Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguir los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. El estudio del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy día? Les voy a dar una introducción que abarca bastante información y bastante detalle. Y no vamos a acabar con la introducción hoy. La introducción tal vez dure varias clases antes de comenzar con el tema de lo que el Espíritu hace hoy día. Pero quería, cuando hablamos del Espíritu, tenemos que saber de quién estamos hablando y cómo la Biblia nos deja saber quién es este Espíritu. Si vamos al primer versículo de la Biblia, en Génesis, capítulo 1, versículo 1, leemos: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios en el hebreo es Elohim. La palabra creó es una palabra muy especial, bara. Y pues vemos que Elohim es el creador del cielo y la tierra. Y solo Elohim puede crear de la nada, como se dice en latín, ex nihilo. Es esa palabra especial hebrea, bara, que se usa solamente en referencia a Dios, a Elohim. Solamente Elohim puede crear, más nadie lo puede hacer. En el segundo versículo de Génesis, rápido nos encontramos con el Espíritu Santo. Leemos en el versículo 2. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Aquí el Espíritu de Dios en el hebreo se conoce como Ruach, que es el suspiro o el aliento de Dios. El viento es como la palabra viento y espíritu tienen ese mismo significado. O sea que aquí vemos el espíritu o el aliento de Dios. Y si estudiamos un poco más a fondo esa palabra Elohim, quiero profundizar un poco más sobre ella. Elohim es una palabra plural, o sea, es como matrimonio. Cuando hablamos del matrimonio, sabemos que no estamos hablando de una persona singular, sino que estamos hablando de más de una persona, pero no más de dos. Esa palabra matrimonio, pues, es una palabra plural. Al igual, Elohim en el hebreo es una palabra plural. O sea, cuando se dice Elohim, se está entendiendo que hay más de una persona en esa palabra. Y si hacemos un estudio cortito sobre la deidad, sobre qué es o quién es Elohim, quiénes son esas personas que se llaman Elohim, esas personas comparten tres características entre sí. Comparten lo que conocemos como la omnipotencia, que todo lo puede. Está en Dios el poderlo todo, ya que todas las fuerzas y las energías provienen de él. Segundo, omnipresencia. Elohim está presente en todo lugar y tiempo, ya que él vive fuera del encogimiento del tiempo y del lugar, del espacio. Dios, Elohim, fue el que creó las dimensiones del tiempo y el espacio, y por lo tanto él existe por encima de esas constricciones. Y número 3, omnisciencia, o sea que todo lo sabe. Dios es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Todo viene de él, por lo tanto nada existe que él no lo sepa. Entonces estas tres características son parte de lo que es Elohim, de lo que es la deidad.
Y esta pluralidad de Elohim es reforzada en el versículo 26 de Génesis 1, donde se usa la frase hagamos al ser humano en nuestra imagen. O sea, ahí vemos el uso de esa pluralidad. Elohim no dice voy a hacer al ser humano en mi imagen singular, no, sino que dice hagamos pluralidad al ser humano en nuestra pluralidad imagen. ¿Quiénes están hablando entre sí? Sino las personas en Elohim, porque sabemos que nosotros no fuimos creados a imagen de ningún ángel o de otra criatura ya creada, sino a imagen de Elohim. Entonces, por ahora vemos en esta lectura del primer capítulo de Génesis que hay una persona o que se identifica una persona de esa deidad de Elohim, el espíritu de Elohim. Las otras dos personas no se dan a conocer en su plenitud hasta que llegamos al Nuevo Testamento, donde el Hijo de Dios Jesús habla con frecuencia de su Padre. Pero en Isaías se nos introduce algo de lo que viene. Si vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, leemos que ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y aquí, claro, se habla sobre el Mesías. El profeta Isaías, por medio del Espíritu Santo, nos indica que el Mesías no es otro, sino el mismo Elohim. Y estos nombres que se le da, pues identifican esas características de Elohim que reconocemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y en el Nuevo Testamento. O sea, estas son características que Él nos da un vistazo, nos avanza antes de conocer de veras quién es Él. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se le nombra o se le conoce como consejero admirable. Y Jesús, en los versículos que vamos a ver dentro de poco, nos da a conocer que el Espíritu Santo en Juan 16 es el consejero, en el griego se conoce como el Paracletos, que nos acompaña hasta que Jesús regrese por nosotros. Otro nombre, Dios fuerte. Dios fuerte, o sea, Él es el único Dios que hay, punto. Él es el máximo. O sea, este niño que iba a nacer, esta criatura que iba a nacer de forma de carne humana, iba a ser no otro mismo, sino el mismo Elohim. Padre eterno. Esta es la primera vez que vemos a Elohim identificado como Padre, como el Padre eterno, del cual Isaías luego dice en Isaías 64:8, dice: a pesar de todo esto, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Y número 4, príncipe de paz. Jesús es el único que se conoce como el príncipe de paz, en el hebreo shalom. Sin Jesús no puede haber paz entre Dios y los hombres. Al leer ciertos pasajes sobre el Espíritu Santo, a veces se malinterpreta el Espíritu como si fuese una esencia de Dios. Por ejemplo, en nuestro respirar, pues nosotros, nuestro aliento, nuestro suspiro, no lo vemos como otra parte de nuestro ser, sino como una esencia, como parte de nuestro vivir. Y a veces pues se ha malinterpretado el Espíritu Santo de esa forma, no como otro ser de la deidad único y con un trabajo exclusivo. Y claro, esto trae mucha confusión hasta que en el Nuevo Testamento podemos ver con mucha certidumbre de que sí, el Espíritu Santo es otro personaje, otra persona con su trabajo exclusivo, con su identificación exclusiva. Pero aquí en el Antiguo Testamento pues más o menos lo podemos ver. Hay otro personaje que se demuestra
en el Antiguo Testamento, que lo quiero traer aquí un poquito, porque tal vez alguno me haga esta pregunta, y es el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Esta frase, el ángel del Señor, se encuentra unas 65 veces en el Antiguo Testamento, y a veces cuando pensamos en esa palabra ángel, pues creemos que está hablando pues de un ángel como cualquiera de los otros ángeles creados por Dios. Pero como vamos a ver en estos próximos pasajes que les voy a demostrar, no se está hablando de un ángel creado, sino de un mensajero, porque la palabra ángel en el hebreo y también en el griego simplemente es mensajero. Y este mensajero, que se conoce como el ángel del Señor o el ángel de Jehová, es simplemente un mensajero muy especial que tiene una identidad que luego se puede reconocer, pero la identidad de este ángel del Señor está oculta en el Antiguo Testamento, tal y como el Espíritu del Señor está un poco oculta. Vemos aquí, hay 65 veces que se encuentra esta frase, no las voy a repasar todas, solamente voy a repasar como tres de ellas, porque vemos el mismo tema resaltar en todos ellos. Pero aquí en Génesis capítulo 16, versículo 7, encontramos esta frase. Dice: allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor. En el hebreo viene siendo Malak Yahweh, o sea que se utiliza el nombre especial de Dios, Yahweh, después de la palabra ángel, Malak Yahweh, el mensajero de Yahweh. Agar se topa con el ángel del Señor. ¿Y quién es este ángel del Señor? Pues no podemos reconocer mucho, su identidad está un poco oculta, pero podemos extrapolar de estos versículos ciertas cualidades. Por ejemplo, si lees todo el pasaje, cuando él se topa con Agar y la conversación que tiene con Agar, podemos discernir de ese encuentro que este ángel, este mensajero de Jehová, tiene omnisciencia, porque él le dice a Agar sobre el futuro de sus descendientes. También podemos ver que tiene omnipotencia, porque él le hace unas promesas que van a ocurrir en un futuro específico. Él tiene ese poder de hacer esa promesa y de lograr esas cosas en un futuro específico. Vemos que está fuera del tiempo. Y también omnipresencia. Podemos ver que se destaca la omnipresencia de este ángel de Jehová, ya que Agar misma dice en el versículo 13, tú eres un Dios que me ve, o sea que todo está a tu vista. ¿Y y podemos ver entonces también una correlación con Jesús aquí, porque este intercambio que el ángel de Jehová tiene con Agar tiene una ternura familiar que reconocemos en Jesús en los evangelios. Por ejemplo, la mujer atrapada en adulterio en Juan capítulo 8, vemos aquí Jesús tener este intercambio con Agar de una forma comprensiva, de una forma compasiva. Agar ha sido maltratada, ha sido mal utilizada, y vemos aquí el ángel de Jehová nos muestra esa ternura con ella. Si vamos a Génesis capítulo 22 y leemos ahí del versículo 10 al 12, dice: entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Fíjate cómo aquí vemos que el ángel se identifica como Dios mismo, porque dice: ni siquiera te has negado a darme tu hijo. O sea, este mensajero especial a veces no se habla de sí mismo en tercera persona, sino que a veces nos confundimos en la lectura. Bueno, ¿con quién está hablando él? ¿Con un ángel o con Dios? Y esa es la cosa especial que vemos aquí destacada
cada vez que se aparece este ángel de Jehová. Y uno de los pasajes que más se destaca este fenómeno de este ángel es en Éxodo capítulo 3. Vamos a leer 3 secciones de Éxodo capítulo 3, comenzando por el versículo 2, donde dice: estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Tenemos que tener pendientes, hermanos, que desde este momento tenemos que entender que Moisés va a hablar con este ángel del Señor. O sea, tenemos que tener eso en mente, porque a veces en la conversación que tiene Moisés, de repente asumimos que él está hablando directamente o con Elohim o con Dios Padre, porque es una conversación muy personal. Pero hay que recordarse que el versículo 2 nos dice que el que se apareció allí y con quien Moisés tiene una conversación es con el ángel del Señor. ¿Qué dice ese ángel? Bueno, dice mucho, pero voy a enfocarme en el versículo del 5 al 6 y después del 14 al 15, donde podemos sacar una de estas características. Versículos 5 y 6 dice: no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias. Fíjate cómo en ese mismo texto le dijo Dios Elohim: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. O sea que el mismo ángel se identifica como Elohim. No es un ángel creado, sino es otro tipo de mensajero el que estamos hablando aquí. En el versículo 14 y 15 dice: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: dile a esto a los israelitas: el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y claro, está hablando del nombre yo soy, que en el hebreo es Yahweh, o el tetragramatón, como se le conoce, el tetragramatón. Tetra significa 4, gramatón nombre, el nombre de 4 letras, YHWH, que nosotros a veces decimos Jehová, pero en realidad es Yahweh. O sea que aquí este ángel del Señor se identifica como el mismo Elohim, el mismo Dios. Y Moisés se da cuenta que está hablando con Dios, ¿no? Y le tiene respeto, se cubre el rostro. Y este ángel exige adoración, o sea que no estamos hablando de un ángel creado, porque cuando los demás ángeles se aparecen en los textos, nunca exigen adoración, porque son criaturas. Pero este ángel sí, este ángel es un ángel especial, no es un ángel creado, es un mensajero de Jehová. Le exige a Moisés que se quite los zapatos porque está pisando tierra santa, donde está ese ángel. Y vemos también, como vimos en los otros incidentes, que este ángel tiene omnisciencia. O sea, él le dice a Moisés que ha oído los gritos de los afligidos en Egipto, como dice el versículo 7. El ángel también muestra omnipotencia, ya que dice que él utilizará a Moisés para liberar su pueblo y va a mostrar su poder a Egipto. Tiene omnipresencia este ángel, porque cuando Moisés expresa dudas, el ángel promete estar con él, no importa dónde esté. Eso lo encontramos en el versículo 12. Y vemos otra característica más interesante que también vamos a ver en el mismo Cristo. Cuando el ángel revela que su nombre es el yo soy, vemos que él está utilizando la naturaleza
atemporal e inmutable de Dios. Y ahí se correlaciona con Jesús. Ya mismo vamos a ver cómo en Colosenses 1, del 15 al 17, donde se habla de la inmutabilidad y preeminencia de Jesús. Entonces, estas y muchas de las otras características del ángel del Señor que podemos reconocer en los demás pasajes correlacionan con ningún otro que Jesús, la segunda persona de la deidad, el mediador de todo hombre, el Hijo, el Redentor, Mesías, Jesús, el Cristo. Su identidad en el antiguo pacto está oscurecida, no la podemos ver bien. Pero en este pasaje que les voy a leer ahora, Colosenses 1, del 15 al 17, vemos resaltados todas estas características que hemos coleccionado de los pasajes que habla del ángel del Señor. Si leemos ahora Colosenses 1, del 15 al 17, vemos que dice, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. ¡Wow! Ahí ¿qué podemos concluir de ese pasaje? Sino que Jesús es Elohim, Jesús es Dios, porque vemos aquí, está creado a la imagen de Dios. O sea, la palabra imagen que vemos aquí se traduce del griego representación, algo que es visible, porque sabemos que Dios es invisible, Elohim es invisible, pero Jesús es su forma representable, o sea, su forma visible, como leemos en Hebreos 1:3, que dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él, que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación, se sentó a la derecha de la majestad. También lo vemos en Juan 14:9, donde le dice a Felipe, tanto tiempo que llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podemos ver aquí que Pablo en este pasaje de Colosenses también llama a Jesús el primogénito de toda creación. Muchas personas, en particular los testigos de Jehová, dicen que esta palabra primogénito indica que Jesús fue creado, que Él fue la primera creación, pero eso es una idea errónea. Eso no coincide con nada de lo que hemos estado leyendo por ahora. Esa palabra primogénito viene del griego prototokos. Esa palabra prototokos se utiliza muy pocas veces en el Nuevo Testamento, y cuando se utiliza es en representación de la nueva humanidad, porque la palabra prototokos simplemente significa prototipo. Por ejemplo, cuando usted va a crear algo que no se ha creado, cuando usted se inventa algo y lo va a hacer por primera vez, usted crea un prototipo. Y ese prototipo es una muestra de algo nuevo que usted va a hacer. Pues, ¿de qué es Jesús muestra? Pues en su transfiguración en el monte, cuando se transfiguró y se cambió, Él nos mostró la nueva realidad. Jesús es el prototipo de la nueva humanidad, como nos dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí otra vez se utiliza esa palabra. Muy interesante, ¿no? Jesús es el prototipo. Él es el prototipo de la humanidad 3.0. Y si están averiguando por qué digo 3.0 y no 2.0, eso lo podemos discutir luego. Él es la imagen de Dios. Él es el prototipo, el primogénito, el primero creado en esa imagen, ¿no?
y también Él es el creador. Pero bueno, pero no habíamos determinado en el Antiguo Testamento que el único que podía crear ex nihilo de la nada era el mismo Elohim. Pues aquí se está refiriendo a Jesús a ser el creador. Creó lo visible, lo invisible. Él solo tiene dominio y poder. Él es deidad. Solamente la deidad puede crear de la nada. Y también en el último versículo de Colosenses 1:17 dice que Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él forman un todo coherente. Eso se refiere a la inmutabilidad. Eso significa que Jesús no cambia. Él es el mismo a través de todo, que nada a Él lo puede cambiar. Y la supremacía de Jesús, que Él está por encima de todo, porque en Él todo se hace coherente. Sin Él hay caos. Sin Él hay caos. Él tiene preeminencia. Entonces, pues en el Nuevo Testamento es a través de este Jesús que entendemos claramente la misión y el trabajo del Espíritu Santo. Jesús nos da a conocer todo lo del Espíritu Santo y lo del Padre. Él nos da a conocer la realidad de que Él tiene un Padre. Y entonces ahí podemos ahora entonces a ver que hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo. Y todo eso lo podemos ver en Juan 14, comenzando por Juan 14. Vamos a ir a leer ahí, porque en Juan 14, del 16 al 18, también en el versículo 26, en Juan capítulo 15, versículo 26, y en Juan 16:7, el Espíritu Santo se conoce con el título que le da Jesús aquí de Consolador, que es una palabra en el griego parakletos, que Jesús mismo también se nombra Parakletos. Él mismo dice que nos va a dar otro consolador, o sea que Él se identifica primero como un consolador, pero que nos va a traer otro consolador semejante a Él. O sea que ahí estamos viendo que el Espíritu Santo del que está hablando ahí es otra persona de la deidad, es otra persona como Él, con esas características. Primera de Juan 2:1 también vemos a Jesús como consolador. Y este apelativo Parakletos tiene matices jurídicos también. O sea, el Parakletos se puede conocer como un abogado defensor, como alguien que va a interceder por ti en cuestiones jurídicas o legales, alguien que va a representarte porque no tienes la capacidad de hacerlo. Eso lo vemos en Juan 16, del 8 al 11, que lo vamos a estudiar con mucha profundidad. Entonces, esta palabra griega parakletos se relaciona con esos verbos, con todas estas cosas que he mencionado: abogado defensor, consolador, consejero, alguien que te va a aconsejar, alguien que te va a representar, alguien que te va a consolar, alguien que te va a convencer. O sea, todos esos apelativos se relacionan en esa palabra parakletos. Vamos a comenzar a leer entonces sobre lo que Jesús nos dice en Juan 14, 16 al 18. Entonces, en esta parte de la introducción de este estudio, vamos a ver el trabajo general del Espíritu Santo. En esta introducción, esta es parte de la introducción que estoy haciendo, que no sé si la voy a acabar hoy o me va a tomar más de una lección, pero por lo que veo aquí, no sé si acabaremos con esta introducción hoy. Pero esta introducción simplemente conlleva el trabajo general que Jesús explica aquí en Juan 14, 15 y 16, el trabajo general del Espíritu Santo, el por qué Él va a enviar este consolador. Vamos a aprender sobre el trabajo del consolador y vamos a ver que hay una distinción entre los trabajos de las personas de la deidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sabemos mucho sobre el trabajo del Hijo, del mediador,
del Mesías. El trabajo principal de él fue pagar por nuestros pecados, absolver nuestra culpa, expiar nuestro pecado. Ese fue el trabajo principal del Hijo. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es el que se sigue haciendo hoy día. Ya el Hijo terminó con su trabajo de expiar y ahora el Hijo está realizando su trabajo de mediador. Como nos dice la Biblia, él vive para intercedir por los santos y eso es lo que él hace ahora mismo ante el Padre, en el cielo, delante del trono de Dios. Él intercede por nosotros. O sea, él está realizando ese trabajo de mediador ahora. Ya realizó el trabajo de expiación, de expiador. Ahora está realizando el trabajo de mediador. Y claro, rey, con toda la autoridad que tiene. Y nos envía el Espíritu Santo para hacer otro trabajo. El trabajo que hay que hacer ahora, ya que tenemos expiación de pecados, ya que tenemos mediador. Ahora él dice, les voy a enviar el Consolador, el que va a hacer el trabajo en el mundo, el que va a continuar la misión en el mundo y en nosotros los que aceptamos el Evangelio. Y esto lo encontramos en Juan 14, 15 y 16. Las palabras más claras que tenemos sobre el Espíritu Santo y su labor, su misión y su trabajo. Comencemos aquí con Juan 14, 16 al 18. Leemos. Jesús dice, yo le pediré al Padre. Vemos aquí que Jesús se humilla, está subyugado al Padre. El Padre tiene autoridad sobre Jesús. El Padre es cabeza de Jesús. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. O sea que ahí vamos a ver que Jesús ya les estaba diciendo a sus discípulos que Él no iba a estar con ellos por siempre, que no era su misión acompañarlos, sino que es la misión del Espíritu Santo, del Consolador, del otro Consolador, acompañarnos hasta el final. Jesús lo llama aquí en el versículo 17 el Espíritu de verdad. En Génesis habíamos visto que se llamaba el Espíritu de Elohim. Aquí le dice el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. Fíjese cómo él lo identifica aquí. Él vive con ustedes, él vive en este ambiente, se encuentra el Espíritu Santo. A Jesús ya no lo podemos ver porque no está en este ambiente visible, pero aunque el Espíritu Santo es invisible, dice aquí que él vive. Él estará en este ambiente porque en este ambiente es donde va a realizar su trabajo. Pero más que eso, estará en ustedes. O sea que no solamente el Espíritu Santo va a habitar este ambiente, pero va a habitar personalmente en los creyentes. Dice él en el versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y ahí está hablando de cuando él va a regresar, ¿no? O sea que nos fijamos aquí en estos versículos que Jesús llama al Espíritu Santo otro consolador, y identificando que Jesús también era un paracletos. Pero como Jesús ya no iba a estar con ellos físicamente y no los iba a dejar solos, él les habla sobre el tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien va a trabajar dentro de nosotros, como dice Tito capítulo 3, del 4 al 8, realizando una obra de recreación, renovación de adentro para afuera en el cristiano. Ese es el Espíritu Santo, quien está haciendo esa obra de renovación, de recreación, de adentro para afuera. Él, el Espíritu Santo, es nuestro defensor, nuestro abogado, nuestro ayudante, nuestro intercesor, nuestro alentador. Jesús fue un ayudante temporero, pero el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre.
Ahora vamos a saltar al versículo 23 del capítulo 14, donde leemos aquí: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Fíjate, nuestra vivienda, o sea que Jesús se está incluyendo ahí a él mismo y al Padre. O sea, la revelación de Dios, como dice Jesús aquí, es de naturaleza personal, no una revelación en masa. O sea, cuando Jesús vino, no se reveló al mundo entero. Fue una revelación personal. Jesús se topó personalmente con diferentes personas. Y aunque el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, eso indica que fue derramado para estar presente en este ámbito, pero todavía su revelación es una personal. La revelación en masa no ocurrirá hasta el final de los tiempos, hasta que Jesús regrese. Y como dice la Biblia, todo ojo lo verá. Y ahí vendrá entonces la revelación en masa. Pero por ahora es una revelación de naturaleza personal, y por eso nosotros todos, cada uno de nosotros, estamos llamados a participar en esparcir el evangelio para dar a conocer esta revelación de naturaleza personal. Vamos ahora a leer el versículo 25 y 26 de Juan 14, donde él comienza a hablar sobre el trabajo general del Espíritu Santo. Dice él: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Muchas personas dicen, a veces personas con duda, ¿no?, que tienen alguna duda sobre la inspiración de las Escrituras, o que no creen que las Escrituras fueron inspiradas. Dicen, bueno, ¿y cómo los apóstoles se acordaron de todos esos detalles y de todo lo que Jesús dijo? Si esto fue escrito 10, 20 años después que ocurrió. Bueno, aquí tenemos la explicación. El Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que les dijo Jesús. Por eso sabemos que, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, tal y como lo dice Pedro, ¿no? El Espíritu fue el que inspiró a estos hombres a escribir, acordarse de todo y a enseñarle cosas que Jesús no tuvo tiempo de explicar. Cuando en las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, que en muchos de los Nuevos Testamentos, pues las palabras aparecen en rojo, ¿no? Ahí no estaba todo revelado. Jesús les dijo, mira, yo les tengo que decir muchas cosas, pero no se las puedo decir. Pero el Espíritu Santo se las va a decir y les va a enseñar cosas que yo no les puedo enseñar. Por eso no nos podemos quedar únicamente en las palabras de Jesús para entender toda la verdad, porque en las palabras de Pablo, de Pedro, de Juan, ahí vamos a tener más revelado todo lo que Jesús, todo lo que el Espíritu les iba a enseñar en cuanto a la iglesia, las doctrinas, todas esas cosas que Jesús no tuvo tiempo de decirles. Todo eso se revela en las demás escrituras y él les iba a recordar todo lo que se había dicho. O sea, gracias al Espíritu Santo tenían esa buena memoria todos ellos. El Espíritu de Dios permitió que la memoria de los apóstoles entregara a la humanidad las cosas que Jesús dijo, que son las cosas que mucha gente les oyó decir, y las cosas que él todavía no pudo decirles, que se revelan en la palabra de Dios. Vamos a leer ahora el versículo 26 y 27 de Juan 15. Vamos a Juan 15 ahora. Juan capítulo 15, versículo 26 y 27.
Dice él, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Me encanta cuando Jesús habla del Consolador. Él quiere que todos nosotros entendamos estas cosas. Que Jesús lo iba a enviar, que viene del Padre, que es el Espíritu de verdad. Él testificará acerca de mí. Eso es uno de los trabajos principales del Espíritu Santo. Iba a testificar de una forma muy personal a los apóstoles, no necesariamente a nosotros, ahora que vinimos después de los apóstoles. Para los apóstoles iba a testificar de una forma muy personal, de una forma más milagrosa, porque iba a hacer que ellos se recordaran de todo y también les iba a revelar cosas. Eso no ocurre ahora, porque ya tenemos la palabra de Dios. Ahora mismo el trabajo es otro, pero en ese primer siglo, parte de ese trabajo de testificar conllevaba un trabajo específico para esos apóstoles. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.